¿Quién de aquí bebe verdejo? Porque es una de las uvas que ocupa más bares y terrazas ahora que llega el buen tiempo. Pero ¿sabéis qué uva la sigue muy de cerca? La albariño. Sí, estas dos variedades son las estrellas del verano. Las encontramos en todos los menús, en todos los restaurantes. ¿A qué se debe este éxito? Seguramente muchas veces hemos escuchado decir, un verdejo, por favor. Cuando hacemos esto, estamos pidiendo un vino hecho con la variedad verdejo. Es decir, verdejo es un tipo de uva. No es ni un estilo de vino, ni una zona, ni una denominación. Es un vino hecho con la variedad de uva verdejo. Esta uva es antiquísima, aunque hay cierto debate si es autóctona de España o la trajeron del norte de África. La cuestión es que está súper adaptada a nuestro clima. Concretamente la encontramos en Castilla y León. De hecho, es la variedad insignia de la denominación de origen Rueda. Los veranos son especialmente calurosos y los inviernos muy fríos. Los suelos de la zona son muy pedregosos y con buena altitud. Toda esta combinación hace que los vinos de verdejo pues sean muy frescos, con buena acidez y también muy aromáticos. Una de las claves por la que la verdejo es tan famosa es por su perfil organoléptico, por cómo es, por cómo sabe. ¿Por qué gusta tanto? La cuestión es que encontramos a nivel aromático mucha fruta, muchos cítricos y sobre todo un punto vegetal herbáceo como de hinojo que la hace tan diferente. Cuando la probamos, aparte de la acidez y la frescura, un punto diferenciador que tiene esta uva es su amargor que nos deja cuando tragamos el vino. Es algo muy identificativo que nos aporta la verdejo. Un punto clave cuando hablamos de verdejo y que nos va a ayudar a identificarla es su sensación vegetal. Lo interesante es que esta uva es muy versátil y se pueden hacer vinos de muchos tipos distintos usándola a ella como uva principal. Por ejemplo, el más común y el más famoso es el vino joven, ese que está hecho en tanques de acero inoxidable y que lo que busca es la acidez, la frescura y los aromas frutales. Sin embargo, encontramos también muchos ejemplos de verdejos criados con sus lías, que aportan más cuerpo y más matices aromáticos. Si además queremos añadirle todavía un punto más de complejidad aromática, encontramos también aquellos verdejos envejecidos en barricas. Esto hace cambiar completamente el perfil del vino, llevándonos a un lugar distinto, un vino más complejo, con más matices, con más cuerpo, más densidad y con más capacidad de envejecimiento. Pero lo más curioso de todo es que estos tres estilos que hemos visto no es el tradicional. La verdejo originalmente se hacía en un estilo oxidativo, es decir, con el contacto con el oxígeno. El color se oscurecía debido a la oxidación y los aromas eran completamente distintos. De hecho, podría asemejarse mucho a los vinos de Jerez que conocemos hoy. Y además, aunque sea una minoría, cada vez encontramos más ejemplos de vinos espumosos hechos con esta variedad. Así que está cumpliendo realmente una gama entera de diferentes estilos de vino. Como hemos dicho, esta uva es típica de Castilla y León, pues Valladolid, Ávila, Segovia. Aquí los veranos son muy calurosos y una cosa muy peculiar que sucede con esta uva es que durante agosto y septiembre, que es cuando se vendimia, lo hacen por la noche. Hacen vendimias nocturnas. Y esto tiene un porqué. El sol abrasador durante la vendimia puede dañar mucho esta uva, tanto los aromas como empezar unas fermentaciones no deseadas, es decir, todo el tiempo que tardamos desde que vendimiamos hasta que la metemos en bodega, puede ser que dañemos la uva por esa exposición al sol tan abrasadora. ¿Qué hacemos entonces? Los viticultores hacen la vendimia por la noche, buscando preservar la frescura y los aromas, ya que por la noche la temperatura cae y nos permite trabajar mucho mejor y conseguir resultados óptimos cuando elaboramos el vino. Pero ¿y si hablamos del albariño? Sucede exactamente lo mismo. Cuando pidamos un albariño, estamos pidiendo un vino hecho con la variedad albariño. No es ni una zona, ni una denominación, ni un tipo de vino. Es una variedad. Esta uva es la estrella del noreste de España. Galicia principalmente es la que más cultiva esta uva y también encontramos parte de albariño en el norte de Portugal, en la zona del Viño Verde. Aunque esta uva en un inicio no era muy popular y se destinaba al vino tradicional que se consumía en las casas, gracias a la creación de la denominación de origen Rías Baixas, la popularizó y consiguió que ahora sea una estrella mundial. De hecho, el 90% de los vinos que se elaboran en esta denominación de origen están hechos con albariño. Lo que sucede es que el clima en el que se cultiva la uva albariño es muy distinto a lo que sucede en Castilla y León con la verdejo. Aquí estamos al lado del mar, un clima atlántico completamente, con su humedad y con sus temperaturas. Esto quiere decir que el perfil de vinos y el comportamiento de
de la uva será distinto. La uva albariño da vinos muy frutales y muy tropicales. Así como la verdejo era un tono más vegetal, aquí encontraremos melocotones, albaricoque, fruta tropical, cítricos, algo también muy distintivo de la uva albariño. La acidez muy marcada también es una característica muy diferenciadora de la uva albariño y del clima del que viene. Al igual que con la verdejo, su estilo más famoso es el vino joven, el vino fresco del año que está pensado para consumir durante los primeros meses de su producción. Sin embargo, cada vez son más las bodegas que exploran diferentes estilos y la encontramos también con lías, incluso con procesos de barrica y envejecimiento, también espumosos y grandes albariños de guarda que últimamente están ganando cada vez más reputación, gracias a su versatilidad gastronómica y los buenos maridajes que pueden llegar a hacer. La influencia directa del océano que tienen estos viñedos hace que su perfil sea completamente diferente a muchos otros vinos de la península. De hecho, el sistema de conducción de las viñas en Galicia es muy especial, que se llama el emparrado. Las viñas se elevan en emparrados que veréis que si pasáis por ahí son como túneles, que te da la sombra por debajo. Puedes pasar andando debajo de las viñas. Esto es buscando la máxima exposición solar, ya que muchas veces no reciben las suficientes horas de sol para madurar, y además lo que buscan es elevarlo del suelo húmedo para evitar posibles enfermedades. Además, al estar elevadas, consiguen que haya un flujo de aire entre medio que evita algunas de las enfermedades fúngicas más comunes. Un albariño, por norma, va a ser un vino muy frutal, muy floral, con una acidez muy marcada y una salinidad también muy distintiva debido a la cercanía que tienen con el océano. Hoy hemos traído 6 vinos que representan muy bien estas variedades y además nos permiten entender cómo se comportan en las diferentes regiones que hay en España. Lo mejor de todo es que en Decántalo tenemos cientos de referencias de uvas, tanto de albariño como de verdejo. Y fácilmente, en un par de clics, vais a poder encontrar el conjunto de referencias que hay para cada una de esas variedades. Cuando estamos en la página vino, si clicamos en filtrar y ordenar, podéis elegir diferentes criterios. En este caso, lo que nos interesa es el tipo de uva. Aquí simplemente habrá que escribir la uva que queramos, verdejo o albariño. E inmediatamente os aparecerá la página con todos los albariños y todos los vinos que contienen albariños de Decántalo. Lo que está claro es que estas dos variedades nos dan vinos que causan éxito entre el público. Es por eso que ahora que ha llegado el verano veremos cada vez más que la gente pide verdejo y albariño. Con toda la información que hemos visto hoy podremos decidir cuál encaja más en cada situación. Si te ha gustado el contenido puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este puedes suscribirte pinchando aquí.